Hoy vamos a escuchar 3 historias de hombres que vivieron en las calles, rodeados de violencia, drogas y muerte. 3 hombres que creyeron durante años que no había salida, que no había esperanza, que Dios los había abandonado. Pero Dios nunca abandona a nadie. Estas son las historias de expandilleros que encontraron a Cristo en los lugares menos esperados. Una iglesia vacía, una celda de cárcel y un funeral. 3 hombres que descubrieron que nunca es tarde para empezar de nuevo. Sus testimonios son crudos, son reales, y son la prueba viviente de que la gracia de Dios puede alcanzar a cualquiera, sin importar qué tan lejos hayan caído. Prepárate, porque estas historias van a tocarte el corazón. El rosario me lo dio una monja en la cárcel. Yo estaba en Apicota, Bogotá, cumpliendo condena por tráfico de drogas y asociación ilícita. Tenía 24 años y una sentencia de 12 años por delante. 12 años encerrado con los peores criminales del país. Yo era uno de ellos. Había entrado a la banda a los 17. En Medellín, en mi barrio, o estabas con ellos o estabas contra ellos. No había tercera opción. Mi hermano mayor, Julián, ya lleva 3 años dentro. Él me metió. Me dijo que era la única forma de sobrevivir, de tener plata, de ser alguien. Empecé como campanero. Vigilaba. Avisaba cuando venía la policía. Luego me ascendieron a traqueto. Vendía droga en las esquinas. A los 19 ya era cobrador. Iba a las tiendas, a los negocios, a cobrar la vacuna. El que no pagaba, pagaba de otra forma. A los 21 me dieron mi primera arma. Una 9 milímetros. Negra, pesada, real. La primera vez que la usé fue contra un tipo que le debía plata al patrón. No voy a contar qué pasó. Solo diré que esa noche dejé de ser humano. Para cuando me capturaron en 2020, a mis 24 años, ya había pasado por todo. Había movido kilos de coca. Había cobrado deudas. Había participado en ajustes de cuentas. Tenía cicatrices en el pecho, en los brazos, una bala todavía alojada cerca de la columna que los doctores dijeron que era muy peligroso sacar. Julián no tuvo tanta suerte. Lo perdimos en 2019. Una operación que salió mal. Tenía 28 años. Mi madre casi no sobrevivió a eso. Yo estaba en la calle cuando pasó, y ni siquiera pude ir a su entierro porque la policía me estaba buscando. 6 meses después me atraparon. Redada grande. Cayeron 14 de nosotros el mismo día. Me llevaron a la Picota en enero del 2020. Los primeros 8 meses fueron un infierno. En la cárcel todo funciona igual que afuera, solo que peor. Las bandas controlan todo. Tienes que estar con alguien o te matan. Yo me uní al patio controlado por mi misma banda de afuera. Nos protegíamos entre nosotros. Pero seguíamos siendo animales. Peleaba casi todas las semanas. Hería a 2 tipos. Me hirieron a mí 3 veces. Una navaja en el costado que me dejó una cicatriz de 15 centímetros. Dormía con un ojo abierto. No confiaba en nadie. Ni siquiera en los que supuestamente eran mis hermanos. Mi madre venía a verme cada mes. El viaje desde Medellín hasta Bogotá le tomaba todo el día. Ella trabajaba vendiendo arepas en la calle para sobrevivir. Gastaba todo lo que tenía en esos viajes. Solo para verme 30 minutos a través de un vidrio sucio. Cada vez que venía, yo veía cómo se estaba consumiendo. Más delgada. Más vieja. Más quebrada. Primero perdió a Julián. Ahora me tenía a mí pudriéndome en una celda. Y no podía hacer nada para cambiar eso. El 7 de octubre del 2020, un miércoles, vino una misión católica a la cárcel. Eran 5 monjas y 2 sacerdotes. Organizaron una misa en el patio central. Voluntaria. El que quisiera ir, podía ir. Yo no iba a ir. ¿Para qué? Dios y yo no teníamos nada que decirnos. Si Él existía, ya había decidido que yo no valía la pena. Pero ese día hacía un calor insoportable en la celda. 50 grados fácil. No había ventilación. El aire estaba podrido. Pensé, al menos en el patio hay sombra. Fui por la sombra. No por la misa. Había como 60 internos ahí. La mayoría fue por la misma razón que yo. Otros porque de verdad creían. Yo me senté hasta atrás, recostado contra la pared, con los brazos cruzados. Solo esperando que pasara el tiempo.
El sacerdote empezó a hablar. No recuerdo exactamente qué dijo. Algo sobre el hijo pródigo. Sobre un hijo que se fue, que lo perdió todo y que cuando regresó su padre lo recibió con los brazos abiertos. Yo pensé, bonita historia. Pero eso no pasa en la vida real. Después de la misa, las monjas empezaron a repartir cosas. Biblias, estampitas, rosarios de plástico azul. Una de ellas se me acercó. Era joven, de unos 30 años, con lentes y una sonrisa genuina. Me extendió un rosario. Para ti, dijo. No, gracias, dije. No soy de eso. No importa. Igual te lo doy. Quizás algún día lo necesites. Me lo puso en la mano y se fue antes de que pudiera devolvérselo. Me quedé ahí sentado con ese rosario de plástico azul en la mano. Quise tirarlo. Pero algo me detuvo. Lo guardé en el bolsillo de mi pantalón. Esa noche, en la celda, no podía dormir. Hacía calor. Mi compañero de celda roncaba como animal. Había gritos afuera. Peleas. Siempre había peleas. Saqué el rosario del bolsillo. Lo miré bajo la luz tenue que entraba por la rendija de la puerta. Era simple. Plástico barato. Cuentas azules. Un crucifijo pequeño en el centro. No sabía qué hacer con él. No sabía rezar el rosario. Ni siquiera sabía rezar, punto. Pero lo sostuve. Y no sé por qué, empecé a hablar. En voz baja, para que mi compañero no me escuchara. No sé si esto funciona, dije. No sé si alguien me está escuchando. Pero si hay alguien ahí arriba, necesito ayuda. Estoy cansado. Cansado de pelear. Cansado de tener miedo. Cansado de ver a mi mamá destruirse por mi culpa. No sé cómo salir de esto. No sé si puedo. Pero si hay una salida, muéstramela. No pasó nada. Ninguna voz. Ninguna señal. Pero sentí algo. No sé cómo explicarlo. Como si por primera vez en años no estuviera solo. Guardé el rosario debajo de mi almohada y me dormí. Al día siguiente, algo raro pasó. Uno de los tipos del patio, Mauricio, se me acercó durante el almuerzo. «Hey, Miguel, ¿fuiste a la misa ayer?» «Sí». «¿Y qué?» «Yo también. Esas monjas dijeron que vuelven en 2 semanas. Que van a dar clases de catecismo. ¿Vas a ir?» «Catecismo. Que soy un niño de primera comunión». Mauricio se rió. «Yo sé, suena ridículo. Pero no tengo nada más que hacer. Y esas monjas traen galletas». «Galletas. Por supuesto. Pero 2 semanas después, cuando volvieron, yo fui. No por las galletas. Por el rosario. Quería entender qué era esa cosa que había sentido esa noche. Las clases eran en una sala pequeña al lado de la capilla. Éramos 2 internos. Todos ahí por razones diferentes. Algunos porque de verdad querían aprender. Otros porque era una forma de salir de la celda. La monja que enseñaba se llamaba hermana Patricia. Era la misma que me había dado el rosario. Me reconoció inmediatamente. «Me alegra que hayas venido», dijo con esa sonrisa genuina. Las primeras semanas fueron raras. Hablamos del Padre Nuestro, del Ave María, de cosas básicas que yo debería haber aprendido cuando era niño, pero nunca aprendí. Mi mamá era católica, pero yo nunca le puse atención. Después empezamos con los sacramentos. La confesión, la comunión, la confirmación. Cuando la hermana Patricia explicó la confesión, algo dentro de mí se movió. «¿Estás diciendo que puedo confesarle a un sacerdote todo lo que he hecho y Dios me perdona?», pregunté. «Así nomás». «No es así nomás», dijo ella. «Tienes que estar genuinamente arrepentido. Tienes que querer cambiar». «Pero sí, Dios perdona». «¿Todo? ¿Todo? ¿No sabe lo que he hecho, hermana?» «No necesito saberlo. Dios ya lo sabe. Y aún así te está esperando». Esa noche, en la celda, saqué el rosario otra vez. Esta vez intenté rezarlo. No sabía cómo, pero la hermana Patricia me había enseñado. Padre Nuestro, 10 Ave Marías, Gloria. Repetir 5 veces. Tropecé. Me confundí. Perdí la cuenta. Pero lo intenté. Y mientras lo rezaba,
Pensé en Julián, en mi madre, en todas las personas a las que había lastimado, en todo lo que había perdido. Y lloré. Tardé 2 meses en tomar la decisión. 2 meses de ir a las clases, de rezar el rosario todas las noches, de hablar con la hermana Patricia, de leer la Biblia que me había regalado. El 15 de enero del 2021, me confesé por primera vez en mi vida. El padre Andrés, uno de los sacerdotes de la misión, vino especialmente para mí. Nos sentamos en la capilla vacía. Solo él y yo. Le conté todo. Todo. Las cosas que había hecho. Las personas a las que había lastimado. Los años de violencia. La sangre. El odio. El miedo. Hablé durante 1 hora. Él solo escuchaba. Cuando terminé, me sentía vacío. Exhausto. Roto. Miguel, dijo él, lo que has hecho es terrible. No voy a mentirte. Has causado mucho dolor. Pero Dios no te ve como un criminal. Te ve como un hijo perdido que finalmente regresó a casa. No merezco eso. Ninguno de nosotros merece el amor de Dios. Por eso se llama gracia. Me dio la absolución. Esas palabras que nunca olvidaré. Yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cuando salí de esa capilla, algo había cambiado. El peso que había cargado durante años ya no estaba. No desapareció completamente. Las cicatrices seguían ahí. Los recuerdos seguían ahí. Pero ya no me aplastaban. Me bauticé 3 meses después. Mi madre vino desde Medellín para verlo. Lloró tanto que pensé que se iba a desmayar. Era la primera vez que la veía sonreír desde que perdimos a Julián. Cumplí 8 años en la picota. Salí en libertad condicional en marzo del 2023. No fue fácil reintegrarme. La banda me buscó. Me amenazaron. Tuve que mudarme a otra ciudad. Empecé de cero. Hoy trabajo en una carpintería en Cali. Vivo con mi madre en un apartamento pequeño pero limpio. Voy a misa todos los domingos. Todavía rezo el rosario todas las noches. El mismo rosario de plástico azul que me dio la hermana Patricia en octubre del 2020. Está desgastado ahora. Algunas cuentas están rayadas. El crucifijo tiene marcas. Pero es lo más valioso que tengo. Porque ese rosario me salvó la vida. Mi nombre es Miguel Ángel Reyes Castro, tengo 30 años y estoy agradecido de haberme convertido al catolicismo. Perdí muchos años, pero encontré mi camino a casa. Tenía 16 años cuando maté por primera vez. No voy a describir cómo pasó. No voy a contar detalles. Solo diré que esa noche de marzo del 2014, en una calle oscura de San Salvador, dejé de ser un niño para convertirme en otra cosa. Algo que ya no reconocía cuando me miraba al espejo. Me uní a la pandilla a los 14. Mi padre nos había abandonado cuando yo tenía 8 y mi madre trabajaba limpiando casas desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche solo para poner frijoles y tortillas en la mesa. Mis hermanos mayores ya estaban dentro. La Mara era mi familia. O eso creía. Para 2016, a mis 18 años, ya tenía 3 lágrimas tatuadas bajo mi ojo izquierdo. Cada una representaba a alguien que había dejado de estar en este mundo por mi culpa. Dormía con un revólver bajo la almohada. Había perdido la cuenta de cuántas veces había resultado herido. Tenía cicatrices en el abdomen, en el brazo derecho, una en la espalda que casi me deja paralítico. Mi territorio era la colonia San Jacinto. Controlábamos 6 cuadras. Extorsionábamos a los comerciantes, vendíamos droga, peleábamos cada semana contra la pandilla rival. Viví así durante 4 años. 4 años en los que no conocí la paz. Ni un solo día. El 15 de agosto del 2016, un martes, todo cambió. Eran las 11:15 de la mañana. Lo sé porque acababa de revisar mi teléfono. Estaba parado en la esquina de la tienda de Don Manuel, fumando, vigilando. De repente escuché gritos. Una camioneta blanca frenó en seco a 20 metros de mí. Bajaron 4 tipos de la pandilla contraria. Traían armas largas. Yo solo tenía mi pistola. Corrí.
Corrí como nunca había corrido en mi vida. Las balas silbaban a mi alrededor. Escuché vidrios rompiéndose, gritos, motores. Doblé en una esquina, luego en otra. No sabía dónde estaba. Solo corría. Llegué a una puerta de madera vieja. Estaba entreabierta. Entré sin pensar y la cerré de un golpe. Me quedé ahí, con la espalda contra la puerta, el corazón saliéndose del pecho, sudando, temblando. Esperé escuchar pasos, gritos, disparos, pero solo hubo silencio. Lentamente abrí los ojos y me di cuenta dónde estaba. Era una iglesia católica, pequeña, vieja, con bancas de madera desgastada. Olía a incienso y a velas. La luz entraba por unas ventanas altas, creando franjas doradas en el suelo de cemento. Al frente, sobre el altar, había un crucifijo enorme. Cristo crucificado me miraba directamente. No había nadie más ahí. Solo yo. Y él. Me quedé paralizado. No sé cuánto tiempo estuve ahí parado, mirando ese crucifijo. Segundos. Minutos. El tiempo no existía. Entonces escuché una voz. ¿Estás bien, hijo? Me giré bruscamente, llevando la mano a mi pistola. Era un sacerdote. Anciano, de unos 70 años, con el cabello completamente blanco. Vestía sotana negra. Me miraba con ojos tranquilos, sin miedo. Yo. No pude terminar la frase. «¿Estás seguro aquí?», dijo él. «Siéntate». No sé por qué le hice caso. Normalmente no le hago caso a nadie. Pero algo en su voz, en sus ojos, me desarmó. Me senté en la primera banca. Él se sentó a mi lado. «Me llamo Padre Antonio Ramírez», dijo. «Soy el párroco de esta iglesia desde hace 32 años». Yo no dije nada. Solo miraba al suelo. «Sé quién eres», Carlos continuó. Eso me hizo levantar la cabeza bruscamente. «¿Cómo sabe mi nombre?» «Conozco a tu madre. Ella viene aquí todos los domingos. Se sienta en esa banca de allá», señaló hacia atrás, «y reza por ti. Lleva haciéndolo 4 años. Cada domingo. Sin fallar». Sentí algo quebrarse dentro de mí. Mi madre. Ella sabía exactamente lo que yo era, lo que yo hacía. Y aún así, venía aquí, a rezar. Por mí. «Ella me ha pedido que rece por ti también», dijo el padre Antonio. «Y lo he hecho. Todos los días durante 4 años». «¿Por qué?», pregunté. Mi voz sonó rota. «¿Por qué perdería su tiempo rezando por alguien como yo?» «Porque Dios no abandona a nadie, Carlos. Ni siquiera a ti». Me reí. Fue una risa amarga, llena de desprecio. «Dios no sabe que existo, padre. Y si lo sabe, le vale. ¿Tú crees?» «Lo sé. He hecho cosas que no tienen perdón. No hay nada que Dios no pueda perdonar. Usted no sabe lo que he hecho. No necesito saberlo. Dios ya lo sabe. Y aún así te trajo aquí». Me quedé callado. Mis manos temblaban. 4 años de violencia, de sangre, de noches sin dormir, de pesadillas cuando dormía, todo eso cayó sobre mí de golpe. «Tengo 3 lágrimas tatuadas aquí», dije, señalando mi rostro. «¿Sabe qué significan?» «Sí», dijo él. Su voz no cambió. No me juzgó. «Entonces sabe que no tengo salvación». «La salvación no depende de lo que hayas hecho, Carlos. Depende de lo que estés dispuesto a hacer ahora». Miré hacia el crucifijo otra vez. Cristo, clavado, sangrando, sufriendo. Por gente como yo. Por asesinos. Por pandilleros. Por hijos perdidos. «No sé cómo salir de esto», dije. Mi voz se quebró. «Aunque quisiera, no puedo. La pandilla no te deja ir. La única salida es en un cajón.
Hay otra salida, dijo el padre Antonio, pero requiere coraje. Más coraje del que has necesitado en toda tu vida. ¿Cuál? Entregarte. Confesarte. Empezar de nuevo. Eso es imposible. ¿Más imposible que estar vivo después de que 4 hombres armados te persiguieran? ¿Más imposible que encontrar esta iglesia justo cuando más la necesitabas? No tuve respuesta para eso. El padre Antonio se levantó. Voy a preparar algo de comer. Cuando termines de hablar con él, señaló al crucifijo, ven a la sacristía. Tenemos mucho de qué hablar. Y me dejó solo. Me quedé ahí, en esa banca, durante 2 horas. Lloré. Por primera vez en 4 años, lloré. Lloré por las personas a las que había lastimado. Por mi madre, rezando sola cada domingo. Por los años perdidos. Por el niño que fui y que ya no existía. Y hablé. No sé si fue oración. No sabía rezar. Pero hablé. No sé si me escuchas, dije en voz alta. No sé si después de todo lo que hice todavía puedo hablarte. Pero necesito ayuda. No puedo seguir así. No quiero seguir así. Si de verdad existes, si de verdad le importo a alguien, ayúdame. Por favor. No hubo relámpagos. No hubo voces del cielo. Pero sentí algo. Una paz que no tenía sentido. Un peso que se levantaba. Una certeza de que no estaba solo. Cuando finalmente me levanté y fui a la sacristía, el padre Antonio me estaba esperando con un plato de arroz, frijoles y tortillas. Comimos en silencio. Luego hablamos durante 4 horas. Esa noche no volví a mi casa. Me quedé en un cuarto pequeño al lado de la iglesia que el padre Antonio usaba para almacenar cosas. Dormí en un colchón viejo en el suelo. Fue la primera noche en 4 años que dormí sin el revólver bajo la almohada. Y dormí completo. Los siguientes 6 meses fueron los más difíciles de mi vida. Dejar la pandilla casi me cuesta la vida 3 veces. Me buscaron. Me amenazaron. Amenazaron a mi madre. Tuve que mudarme a otro departamento. El padre Antonio me consiguió trabajo en una panadería católica en otro barrio. Ganaba una miseria, pero era dinero limpio. Me bauticé el 24 de diciembre del 2016. En esa misma iglesia pequeña donde había entrado huyendo. Mi madre lloró tanto ese día que pensé que se iba a desmayar. El padre Antonio fue mi padrino. No fue fácil. Todavía no lo es. Hay días en los que las pesadillas me despiertan a las 3 de la mañana. Días en los que veo a antiguos miembros de la pandilla en la calle y tengo que controlar el impulso de correr. Días en los que el peso de lo que hice me aplasta y pienso que no merezco estar vivo. Pero entonces recuerdo esa banca, esa iglesia, ese crucifijo. Y recuerdo que Dios no me abandonó cuando yo lo merecía. Y que si Él no me abandonó entonces, no lo hará ahora. Las 3 lágrimas siguen tatuadas en mi rostro. No me las he quitado. Son mi recordatorio. De dónde vengo. De lo que fui. Y de lo que Dios hizo conmigo a pesar de todo. Hoy trabajo en esa misma panadería. Sigo yendo a esa iglesia cada domingo. Me siento en la misma banca donde mi madre rezó por mí durante 4 años. Y ahora rezo yo también. Por otros Carloses que están ahí afuera. Perdidos. Creyendo que no tienen salvación. Porque si Dios me salvó a mí, puede salvar a cualquiera. La primera vez que vi una hostia consagrada fue en una misa de funeral. El funeral de mi mejor amigo, David. Tenía 23 años cuando lo perdimos. Yo tenía 21. Nos criamos juntos en las calles de Tijuana, en la colonia Sánchez Taboada. Entramos a la pandilla el mismo día. Nos tatuamos el nombre de la pandilla en el pecho el mismo día. Nos juramos lealtad hasta la muerte. Y cumplimos. Él llegó primero a la muerte.
Yo me quedé atrás. Era 2018. Llevábamos 4 años dentro. Yo ya no era el chamaco flaco y asustado que entró con 14 años. A los 21 ya tenía cicatrices, tatuajes cubriendo los brazos y una reputación que hacía que la gente cruzara la calle cuando me veía venir. Controlábamos territorio. Vendíamos droga. Cobrábamos piso. Peleábamos guerras contra otras pandillas. Esa era mi vida. La única vida que conocía. David era mi hermano. Más que mi hermano de sangre. Cuando mi padre me echó de la casa a los 13 porque no podía controlarme, David y su familia me recibieron. Dormí en su piso durante 6 meses. Su madre me daba de comer. Me trataba como a otro hijo. Por eso, cuando David cayó en esa balacera el 3 de marzo del 2018, algo dentro de mí se rompió para siempre. Su familia hizo el funeral en la parroquia de San Judas Tadeo, una iglesia católica vieja en el centro de Tijuana. Yo no quería ir. No había pisado una iglesia desde que tenía 8 años. Pero la madre de David, doña Carmen, me pidió que fuera. Era su hermano, José Luis, me dijo, llorando. Él hubiera querido que estuvieras ahí. Fui. Pero fui drogado. Cocaína. Era la única forma en que podía funcionar esos días. La única forma de no sentir el dolor. Llegué tarde. La misa ya había empezado. Entré por atrás, tratando de pasar desapercibido. Pero mi ropa, mis tatuajes, mi forma de caminar, todo gritaba lo que yo era. La gente me miraba. Algunos con miedo. Otros con desprecio. Me senté en la última banca. Solo. Aislado. El sacerdote estaba celebrando la misa. Era un tipo mayor, de unos 60 años, con pelo blanco y una voz suave pero firme. Hablaba sobre David. Sobre su vida. Sobre cómo había sido un buen hijo, un buen amigo, un buen hermano. Yo quería gritar. Quería decir, ¿y de qué sirvió? ¿De qué sirvió ser bueno? Está muerto igual. A los 23. Con 3 balazos en el pecho. Pero no dije nada. Solo me quedé ahí sentado, temblando, tratando de no desmoronarme. Entonces llegó el momento de la comunión. El sacerdote levantó la hostia. Una cosa blanca, circular, pequeña. Y dijo estas palabras que nunca olvidaré: este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Y toda la gente respondió: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. No soy digno. Una palabra tuya bastará para sanarme. Esas palabras me golpearon como un balazo. Vi a la madre de David levantarse. Caminó hacia el altar llorando. Recibió la comunión. Regresó a su banca con las manos juntas, rezando. Vi a docenas de personas hacer lo mismo. Uno por uno. Algunos llorando. Otros en silencio. Todos recibiendo esa pequeña hostia blanca como si fuera lo más importante del mundo. Y yo me quedé sentado. Porque sabía que yo no era digno. Ni siquiera podía pretender serlo. Cuando la misa terminó, todos salieron. Yo me quedé sentado en esa banca. No podía moverme. El efecto de la droga estaba pasando y la realidad me estaba cayendo encima como una montaña. David estaba muerto. Mi hermano estaba muerto. Y yo seguía vivo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿José Luis? Levanté la cabeza. Era el sacerdote. Se había acercado sin que yo me diera cuenta. Se sentó a mi lado. Soy el padre Ricardo Flores, dijo. Conocí a David.
Era un buen muchacho. No dije nada. También te conozco a ti, continuó. Doña Carmen me ha hablado de ti. Me ha pedido que rece por ti. No pierdas su tiempo, padre, dije. Mi voz sonaba muerta. Estoy más allá de cualquier oración. No existe tal cosa. Me reí con amargura. ¿Vio mis tatuajes? ¿Vio lo que soy? Soy un pandillero. Un criminal. He hecho cosas que ni siquiera puedo decir en voz alta. Dios, si existe, me odia. Dios no odia a nadie, José Luis. Ni siquiera a ti. Entonces no sabe lo que he hecho. Él lo sabe todo. Y aún así te ama. Me paré bruscamente. Tengo que irme. Espera. El padre Ricardo también se paró. Sé que estás sufriendo. Sé que has perdido a alguien que amabas. Pero huir no va a hacer que el dolor desaparezca. Créeme. He estado en funerales durante 30 años. He visto cómo el dolor destruye a las personas. Pero también he visto cómo la fe la salva. No tengo fe. No necesitas fe para empezar. Solo necesitas estar dispuesto a intentar. Me dio una tarjeta con su nombre y número de teléfono. Cuando estés listo para hablar, llámame. A cualquier hora. Día o noche. No le dije nada. Tomé la tarjeta y me fui. Los siguientes 3 meses fueron los peores de mi vida. Me hundí más profundo en la droga. En la violencia. Busqué venganza por David. Encontré a los que lo mataron. Hice cosas que todavía me persiguen en mis pesadillas. Pero nada llenaba el vacío. Nada quitaba el dolor. Una noche, el 24 de junio del 2018, estaba solo en mi departamento. Eran las 2 de la mañana. Acababa de llegar de una misión. Tenía sangre en la camisa. Sangre que no era mía. Me senté en el piso de la sala. Saqué mi pistola. La puse frente a mí. Y pensé, sería tan fácil. 1 segundo. Y todo termina. Pero entonces vi la tarjeta del padre Ricardo sobre la mesa. La había guardado en mi cartera. No sé por qué. Nunca la había tirado. Tomé mi teléfono. Marqué el número. No esperaba que contestara. Era demasiado tarde. Pero contestó al segundo timbre. Padre Ricardo. Padre, soy José Luis. El amigo de David. José Luis. ¿Estás bien? No. No estoy bien. No he estado bien desde el funeral. No sé qué hacer. No sé cómo seguir. ¿Dónde estás? En mi departamento. Dame la dirección. Voy para allá. Padre, son las 2 de la mañana. No me importa. Dame la dirección. Se la di. 40 minutos después, tocó a mi puerta. Abrí. Ahí estaba. Sin sotana. Solo ropa casual. Pero con esa misma mirada tranquila que tenía en el funeral. Vio la sangre en mi camisa. Vio la pistola sobre la mesa. Vio el estado en el que estaba. Y no dijo nada. Solo entró y se sentó. Háblame, dijo. Y hablé. Durante 3 horas. Le conté todo. La pandilla. La violencia. Las cosas que había hecho. La muerte de David. La venganza. El vacío. El dolor. Todo. Él solo escuchaba. Cuando terminé, cuando ya no me quedaban palabras, él habló. José Luis, ¿recuerdas lo que dijo la gente en el funeral durante la comunión? ¿Qué cosa? Señor,
no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Sí, me acuerdo. Eso es lo que necesitas entender. Ninguno de nosotros es digno. Ni yo, ni tú, ni nadie. Todos hemos fallado. Todos hemos causado dolor. Pero Dios no espera que seamos perfectos para amarnos. Nos ama en medio de nuestro desastre. Y nos ofrece una salida. Ya es muy tarde para mí. Nunca es tarde. Mientras estés vivo, tienes oportunidad de cambiar. ¿Cómo? Como cambio esto, señalé mi cuerpo, mis tatuajes, mi vida entera. Un paso a la vez. Primero, tienes que querer cambiar. ¿Quieres? Pensé en David, en su madre rezando por mí, en todas las personas a las que había lastimado, en el vacío que me estaba consumiendo. Sí, dije. Quiero. Entonces empecemos ahora. Esa noche, el padre Ricardo se quedó conmigo hasta el amanecer. Hablamos. Rezamos. Bueno, él rezó. Yo no sabía cómo. Pero estuve ahí, presente. Me pidió que me deshiciera de la pistola. Lo hice. La desarmé y la tiré en 3 lugares diferentes. Me pidió que dejara la droga. Eso fue más difícil. Me tomó 6 meses. 6 meses de infierno. Pero lo hice. Me pidió que dejara la pandilla. Eso casi me cuesta la vida. Tuve que irme de Tijuana durante 1 año. El padre Ricardo me consiguió un lugar en un centro de rehabilitación católico en Guadalajara. Ahí me quedé. Ahí empecé a reconstruirme. Me bauticé el 15 de agosto del 2019. El padre Ricardo vino desde Tijuana para hacerlo. Doña Carmen, la madre de David, también vino. Fue mi madrina. Cuando me sumergieron en el agua, sentí algo que nunca había sentido. Limpieza. Libertad. Como si todas las cosas que había cargado durante años finalmente se estuvieran lavando. Recibí mi primera comunión ese mismo día. Esa pequeña hostia blanca que había visto en el funeral de David. Cuando el padre Ricardo la puso en mis manos y dijo el cuerpo de Cristo, algo dentro de mí se quebró y se recompuso al mismo tiempo. Yo no era digno. Nunca lo sería. Pero una palabra de Dios había bastado para sanarme. Hoy tengo 32 años. Vivo en Ensenada. Trabajo en una organización católica que ayuda a jóvenes a salir de las pandillas. Uso mi historia, mis cicatrices, mis tatuajes, todo lo que soy, para mostrarles que hay otra vida posible. No es fácil. Hay días en los que el pasado me alcanza. Días en los que veo a antiguos miembros de la pandilla y tengo que recordarme que ya no soy esa persona. Días en los que extraño a David tanto que no puedo respirar. Pero entonces voy a misa. Recibo la comunión. Y recuerdo esas palabras: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y sigo adelante. Mi nombre es José Luis Hernández Ortiz, tengo 32 años y estoy en paz de haberme convertido al catolicismo. David, hermano, esto es por ti. Y así, una búsqueda más llega a su puerto. No un puerto final, sino uno de descanso y nueva partida. Cada historia que hemos escuchado hoy es un recordatorio poderoso de que la verdad no tiene miedo a las preguntas. Al contrario, se revela con más fuerza a quien la busca con corazón sincero, aunque el camino implique pérdidas y dificultades. Que estos testimonios no sean solo historias ajenas, sino un eco para tu propio espíritu. Si algo en ellas resonó contigo, tómate un momento de silencio.
quizás en esa quietud esté empezando tu propia historia. Nos vemos en el próximo testimonio. Que Dios los bendiga y la Virgen María